Esta ponencia entonces sale de la práctica institucional realizada en el Consejo Profesional de Ingenieros, o conocido como COPNIA, del Consultorio Jurídico 2. La ponencia se va a dividir entonces en 4 ítems. El primero se realizará una muy breve descripción del proceso disciplinario. Posteriormente explicaremos el respeto al debido proceso en los procesos disciplinarios, para luego mirar cómo el principio de congruencia en el proceso disciplinario resulta siendo manifestación del debido proceso. Por último, vamos a analizar o a realizar, en otras palabras, un símil entre el principio de congruencia en el proceso penal con el principio de congruencia en el proceso disciplinario, para por último entonces pasar a realizar las conclusiones. Así entonces, para empezar, vemos que el proceso disciplinario tiene entonces un fundamento en la búsqueda de la prestación de un servicio público y el comportamiento de los funcionarios en pro de un interés general. De ahí entonces que el Estado, en cabeza de algunas entidades, eh, abrogue la facultad de tipificar las faltas disciplinarias, esto de conformidad con sentencias como la TES 473 de 2017 de la Corte Constitucional. En ese sentido, también lo manifestó la sentencia C252 de 2003, cuando planteó que las autoridades de la República, a través de las cuales actúa el Estado como personificación jurídica de la nación, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Ese fin, entonces, lo que busca es que las autoridades de la República tengan pues como un fundamento de la responsabilidad y de conformidad con el artículo sexto superior, entonces respondan por infringir la Constitución y la ley y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo entonces con esto, con esta noción del proceso disciplinario, vemos entonces cómo en los procesos disciplinarios también es de obligatorio cumplimiento el debido proceso. Esto de conformidad con el artículo 29 constitucional, en el cual se consagra que el debido proceso determina o se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Eso entonces hace que también se vuelva obligatorio su cumplimiento para el proceso disciplinario. El debido proceso, como ya veíamos o como ya conocemos pues en el área del derecho, tiene diferentes aspectos como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la asistencia de un abogado, el debido proceso sin dilaciones injustificadas, la presentación de pruebas, la controversia de las pruebas y la impugnación de una sentencia condenatoria. Y además no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Esto entonces, para continuar con el tema del debido proceso, vemos como la Corte Constitucional ha considerado que en todos los campos donde se hace uso de una facultad disciplinaria, eso es una prerrogativa de un sujeto para imponer sanciones o castigos, deben ser observados los requisitos o formalidades mínimas que se integran al debido proceso. Y por último, implica que en el debido proceso, en un proceso disciplinario entonces o en una actuación administrativa, la persona tiene derecho a que su juzgamiento se realice según unas reglas determinadas por una autoridad competente, con posibilidades de defensa y contradicción y con un examen y análisis correcto de las pruebas aportadas. Así también, entonces, en el proceso disciplinario ha dicho la Corte Constitucional que las autoridades sancionadoras deben asegurar que haya por lo menos una comunicación formal de la apertura del proceso, que haya una correcta formulación de cargos, que puede ser verbal o escrita, que debe ser clara, precisa en las conductas, donde deben plantearse las faltas disciplinarias a las que esas conductas dan lugar, y la calificación, debe estar también la calificación provisional de las mismas.
Debe haber un traslado al imputado de todas las pruebas que fundamentan los cargos, debe indicarse el término para la formulación de las pruebas en contra, debe haber un pronunciamiento definitivo de una autoridad competente mediante un acto motivado y congruente. Además, debe imponerse la sanción con la posibilidad de controversia. A partir entonces de esta noción que tenemos del debido proceso y de la claridad con respecto a la obligatoriedad de la aplicación del debido proceso en el proceso disciplinario, vemos entonces, o nuestra tesis para este caso, ronda en decir que el principio de congruencia en el proceso disciplinario resulta ser una manifestación del debido proceso. En este sentido, entonces, lo ha dicho el Consejo de Estado cuando plantea que en materia disciplinaria el debido proceso impone a la autoridad, entre otros aspectos, sancionar exclusivamente por la comisión de los hechos objeto de reproche disciplinario inicialmente imputados y no por unos diferentes. Lo que implica es que la autoridad administrativa, de acuerdo con esta sentencia del Consejo de Estado del año 2018, no puede cambiar en el fallo aquello que anteriormente había propuesto en la formulación de cargos, porque eso implicaría pues una violación al derecho de defensa que tiene el imputado, al derecho de contradicción, y dañaría entonces, o más bien violaría el debido proceso. De acuerdo con esto, también entonces el Consejo de Estado planteó en otras sentencias que debe entonces procurarse que todos los fallos tengan una congruencia con las pruebas también, con las pruebas que se analizaron en el proceso y pues ha dicho entonces también el Consejo de Estado en este caso que la congruencia pues debe entenderse además de con aquello solicitado por la parte, también con lo formulado en el acto de formulación. No obstante esto, la Corte Constitucional sí ha entendido que, de acuerdo con esto, entonces ha manifestado el Consejo de Estado que el debido proceso administrativo impone a la autoridad disciplinaria que sanciona el disciplinario exclusivamente por la comisión de los hechos que en principio se le reprocharon o que inicialmente fueron imputados y no por unos hechos diferentes. Eso, pues, para el Consejo de Estado tiene un propósito que es la protección del derecho de contradicción y del derecho de defensa de la persona a la cual se le están imputando. Es una garantía entonces que protege el debido proceso y que de lo contrario, pues de no verse así, estaría violando este. Para el Consejo de Estado entonces implica que el fallo que realiza el juez debe tener también congruencia con aquello que se concluyó en la etapa probatoria, pero además debe haber otra congruencia con lo manifestado por la parte que se quejaba o por la parte quejosa en estos casos de derecho o de proceso disciplinario. Sin embargo, pues, o a pesar de esto, la Corte Constitucional, a partir de todos sus fallos, ha llevado a concluir que la congruencia no debe violar nunca los derechos y los principios constitucionales, porque la proyección de un fallo implica la certeza de una culpabilidad de la persona a la cual se le están imputando los cargos o la cual se le está acusando. Eso lleva entonces a que la Corte Constitucional entienda que el pliego o el auto de formulación de cargos o el pliego de formulación de cargos no pueda ser entendida o entendido como una regla y una obligatoria, pues algo de obligatorio cumplimiento para el fallador, sino que resulta siendo
una providencia de trámite y provisional que tiene algunas características como que es una calificación de naturaleza provisional de la falta cometida. Eso implica que en el curso del proceso puede cambiarse y determinarse que realmente ocurrió otra cosa muy diferente, es de la esencia de este proceso disciplinario que la decisión final pueda variar a partir de lo que se recaudó en las pruebas. Y por último, que el carácter provisional de esa calificación y entonces debe preservar la presunción de inocencia que ampara a los investigados y que por eso entonces en el fallo podría desvirtuarse lo planteado con anterioridad. Es de notar que para ambas cortes, para ambos jueces, el auto de formulación de cargos es un auto que tiene tal importancia en el proceso disciplinario porque a partir de él es donde se plantea todo el proceso disciplinario, entonces reviste una gran importancia por la misma protección que se busca al principio de congruencia. O sea, lo que quieren decir ellos es que pese a que se trata de un pliego de formulación de cargos que es provisional, debe tenerse en cuenta que es de tal importancia para la protección del debido proceso de la persona a la cual se le están imputando los cargos que no puede plantearse de cualquier forma y que posteriormente, en caso de que se realice mal y de que se haga arbitrariamente un cambio de los cargos formulados en principio, podría llevar a consecuencias jurídicas para el fallador. Paso entonces, a partir de lo dicho con anterioridad, a mi compañero Daniel, donde les va a plantear otro tema. Bueno, como ya les estuvimos hablando, como ya les estuvo hablando Lorena, pues queremos hacer unas consideraciones muy puntuales en lo que respecta a la relación del principio de congruencia en el derecho penal y en el proceso disciplinario. Nos parecen pertinentes hacer las consideraciones porque si bien el derecho disciplinario se ha venido construyendo con independencia del derecho penal, pues tienen unas bases en común, o mejor dicho, parte de la base del derecho penal, el proceso disciplinario, puesto que son facultades sancionatorias que tiene el Estado, ya dependiendo del tipo de derecho, pues en una entidad diferente. Nos referimos pues al órgano de la Fiscalía en el derecho penal o a las diferentes autoridades administrativas con facultad sancionatoria en el abordaje del proceso disciplinario. Dicho esto, pues queremos comentar que la Corte Constitucional se ha pronunciado ampliamente en lo que respecta al principio de congruencia, pues en reiterada jurisprudencia, una de ellas muy importante, la sentencia C025 del 2010, en la que se señala que de conformidad con la jurisprudencia ya sentada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la aplicación del principio de congruencia en el contexto del sistema penal acusatorio, que es el que tenemos para el caso colombiano, tiene tres pilares fundamentales que serían, en primer lugar, el tratarse de un principio cardinal que orienta las relaciones existentes entre la formulación de la acusación y la sentencia. Es decir, tiene que estar transversalizado todo el derecho penal, desde la acusación que se hace hasta el momento de fallar por unos hechos que se han consignado en la audiencia de imputación, que se han perfeccionado en la audiencia de acusación, y pues conforme a esto es con lo que se tiene que fallar en la sentencia, no digamos que es lo que limita el marco de decisión del juez. También tenemos que la aplicación se extiende al vínculo que existe entre la audiencia de imputación de cargos y aquella de formulación de la acusación, por lo que decía anteriormente. Entonces, hablamos que si bien es importante en la audiencia de imputación los cargos que se señalan y que conforme a ellos se desarrolle todo el proceso penal, pues también tenemos que tener en cuenta que las audiencias de imputación muchas veces se desarrollan con la premura que la ley exige por el hecho de que se encuentra
dentro de una audiencia que concentra tres, fundamentalmente legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento, por lo que muchas veces los hechos que se presentan o la argumentación que se da es la suficiente para determinar que hay una sospecha sobre una conducta típica que debe ser perseguida. De aquí que hasta la audiencia de acusación, para la que se tiene un periodo pues más prolongado y razonable de tiempo en materia de la investigación jurídico-penal, pues se pueda entrar en detalle sobre los hechos que dieron lugar a la imputación. Tenemos como tercer pilar entonces que de allí se desprende el hecho de que en esta última audiencia, es decir, en la acusación, no se puedan incorporar hechos nuevos, es decir, que no se hayan imputado previamente, puesto que esto rompería totalmente con el principio de congruencia y nos metería en un marco de inseguridad jurídica en la que estaríamos también coartando la posibilidad de defensa del procesado. Entonces, tenemos también, esto tiene una implicación en el principio de la no reformatio impejus, es decir, va muy relacionado al principio de congruencia con la no reformatio impejus, ya hablando de este último principio de la no reformatio impejus como algo posterior a un primer fallo o posterior a una primera sentencia, hablando en el caso penal. Como decía, pues el derecho disciplinario se ha ido construyendo con independencia del derecho penal, a pesar pues de la influencia que este último ha ejercido, y si bien existen figuras autónomas en cada uno de estos campos, algunas se aplican a los dos, como es este, el principio de la no reformatio impejus. El motivo se sustenta en parte en el principio de seguridad jurídica y pues va muy de la mano con el principio de congruencia al cual nos hemos referido ampliamente. Decimos entonces que en un proceso ya sea disciplinario o penal, la parte más fuerte siempre es el Estado, ya sea en cabeza de la autoridad administrativa que investiga una posible conducta sancionable o de la Fiscalía en busca de la comprobación del hecho punible. Así las cosas, cuentan entonces con herramientas suficientes para adelantar la investigación y una vez formulados los cargos y emitido el fallo que sanciona o condena por causa de estos, debe actualizarse y concretarse el principio de congruencia, no incluyendo hechos nuevos o diferentes o alegando vicios en el proceso que pudieran reformar la sanción o pena, imponiendo una mayor, hablando de una segunda instancia o de una eventual apelación. De esta manera, encontramos que pese a que el principio de congruencia se ha venido desarrollando jurisprudencialmente como una amplia garantía para el procesado, ya sea en materia penal o en materia disciplinaria por parte de organizaciones, de entidades administrativas, hay una especie de disparidad en tanto al concepto que se tiene por parte de los altos tribunales en la aplicación del principio de congruencia. Hablábamos pues de las garantías que ofrece la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en la cual definen el principio de congruencia como un principio cardinal que debe orientar toda la relación jurídico-penal o administrativa, pues en el caso del derecho disciplinario. Sin embargo, observamos que el Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia también, como una sentencia de enero 19 del 2017, por parte de la sección cuarta del Consejo de Estado, pues precisan que de manera excepcionalísima el ADCUEM podría entrar a estudiar cuestiones propias del debate jurídico, así no hayan sido objeto del recurso de apelación, cuando se encuentre que la decisión de primera instancia es manifiestamente ilegítima. Esto dicho de otra manera, pues nos indica que un funcionario judicial, al advertir que se están consolidando situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico, no podría rehusarse a efectuar algún tipo de pronunciamiento solo bajo la consideración de que fue un asunto que no se planteó en el escrito de apelación. ¿Esto qué nos dice? Que se abre la puerta a que haya una reforma en peor, es decir, a romper con el principio de la no reformatio impejus, lo que por conexidad o por extensión nos daría a entender que habría una especie también de ruptura en cuanto a la congruencia
propuesta a lo largo del proceso, ya sea penal o disciplinario. De esta manera, y considerando también que existe un régimen de nulidades dentro del Código General del Proceso que permiten retrotraer la actuación procesal hasta el último acto debidamente ejecutado, además de la lista de recursos entre los cuales se encuentran el recurso extraordinario de revisión, de casación y la misma tutela contra sentencia judicial, la cual procede ante eventos que contemplan una aplicación abiertamente indebida de la ley, como el defecto procesal que hace procedente esta herramienta. Podríamos decir entonces que parecen existir herramientas jurídicas suficientes para garantizar el trámite procesal, cumpliendo en todo momento con el principio de congruencia como manifestación del derecho fundamental al debido proceso, y permitiendo también limitar las actuaciones de tipo arbitrario o caprichoso por parte de los entes acusadores, en este caso quien tenga la potestad sancionatoria en sede administrativa o de la Fiscalía en sede penal, lo cual hace en nuestra percepción aún más necesaria una unificación jurisprudencial en la materia. Nosotros observamos que, por ejemplo, en una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, se decide sobre el caso de una juez que influyó en procesos disciplinarios de otro despacho. Esto lo encontramos en sentencia de julio 21 del 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, como les decía, y, y entonces allí se ordena mantener en firme la sanción que se había interpuesto a esta juez en primera instancia, así no estuviera adecuada la conducta que les acabo de describir, pues es tipificada hasta de manera taxativa en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el Código Único Disciplinario como una falta gravísima de carácter doloso que merece la mayor sanción. Sin embargo, pues en sede de revisión por parte del Consejo Superior de la Judicatura, se decide mantener la sentencia de primera instancia, que fue menos grave, se consideró pues como una falta grave pero culposa, atendiendo al principio de congruencia justamente y a la posibilidad que este nos da de mantener otro principio, de preservar otro principio como es el de la seguridad jurídica. Entonces observamos nosotros que existe de todas maneras disparidad entre la jurisprudencia de los altos tribunales y se haría necesaria una mayor unificación considerando pues la importancia de esta materia y las implicaciones que tiene con el derecho fundamental al debido proceso. Y pues dicho esto, teniendo en cuenta también que en los casos en los que el juez decida cambiar la acusación en el fallo, el implicado no tendría en estricto sentido una forma de defenderse de esa acusación, pues el periodo probatorio de defensa lo habría desgastado en una acusación diferente, de tal manera que observamos que el principio de congruencia muchas veces es entendido y aplicado por parte de los altos tribunales como una manifestación de otro principio, que sería la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal. Sin embargo, pues una de nuestras consideraciones es justamente esa, la necesidad de una unificación jurisprudencial en la materia para limitar justamente el actuar caprichoso o arbitrario por parte de los entes disciplinadores en materia administrativa por diferentes vicios o errores que se hayan podido cometer en el proceso.